Y Dios quiere alumbrar esa condición. Dios quiere hablar a esa realidad. Porque eso es lo que Dios hace. Él habla a fin de iluminar la vida de los hombres. Porque eso es lo que Dios hace. Dios es luz e ilumina la oscuridad de los seres humanos. Esa iluminación divina llega a través, porque se repite aquí lo del audio. 1, 2. Dios es luz y lo que Dios hace es iluminar la oscuridad de los seres humanos. Eso es todo lo que hace la palabra. La palabra es instrumento para cambiar la condición de oscuridad y opresión que el ser humano vive. Si el predicador predica y no pasa nada, tiene que revisar su espiritualidad y tiene que revisar su llamamiento y tiene que revisar la fuente de su mensaje. ¿Realmente es Dios la fuente de su mensaje? ¿Realmente Dios le ha entregado una palabra? No confundamos, vamos a desarrollar una temática hoy que es el predicador, profeta o funcionario. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Si entendemos profeta, lo vamos a comprender en la Biblia como la persona a quien Dios ha entregado una palabra y por tanto es portador de una palabra, pero no solamente es portador, es comunicador de esa palabra, es transmisor de esa palabra. Y esa palabra lleva el potencial de cambiar la realidad del destinatario. Esa palabra lleva el propósito de transformar la realidad del que recibe esa palabra. En la medida que el personaje destinatario recibe esa palabra tiene la fuerza para cambiar su realidad. No es portador de ideas bonitas o agradables, es portador de una palabra capaz de transformar. ¿Comprendieron el rol de profeta, hermanitos? Alguien repítamelo. ¿Quién? ¿Cómo se llama usted, hermana? No, muy bien, hermanita. Excelente, eso es. Ahora, el funcionario es una persona convocada por un jefe o interesado para que de alguna manera le esté asesorando de acuerdo a su capacidad o a su idea. El funcionario es alguien que ha sido nombrado o contratado para cumplir cierta tarea que, diríamos, va orientada más bien no sé si aconsejar, a dar lineamientos desde su pericia, conocimiento y experiencia. Es alguien capacitado, pero no es profeta, es un funcionario. Cuando nuestro mensaje deja de provocar resultados transformadores en la vida de quienes escuchan, tenemos que preguntarnos si no hemos caído en la condición de funcionario. Ocupamos un lugar, tenemos un cargo, pero no hay transformación, no hay
impacto. No hay, la persona no se ve en esa disyuntiva de Dios y los hombres. ¿Decido el camino de Dios o decido el camino mío o de mis llegados? Para entender un tanto de esto, vamos a tomar el libro de Primero de Reyes. Primer libro de Reyes. Porque empecé tarde, no pedí los libros hoy. Primer libro de Reyes. ¿Qué pasó aquí? No te dije, Jeremías. ¿Qué pasó con el cañón y el tema? No, poneme en grande, así bonito el título que acabo de decir. El predicador, pastor, profeta o funcionario. Y con esa pregunta, acerquémonos al texto. El predicador, y en signo de interrogación, profeta o funcionario. Capítulo 20, primer libro de Reyes. Versículo 1. No, hombre, quita eso de la palabra, hombre. Ay, un día voy a tener yo aquí mejor mi computadora para hacerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1, dice: entonces Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y, acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate, salió a hacerle guerra a Samaria y la sitió. Envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Acab, rey de Israel: así dice Ben-Hadad, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. El rey de Israel envió esta respuesta: tal como dices, mi señor y rey, yo soy tuyo con todo lo que tengo. Los mensajeros volvieron a Acab y le dijeron: así dice Ben-Hadad, mandé a decirte que me entregaras tu oro y tu plata, tus esposas y tus hijos. Por tanto, mañana como a esta hora voy a enviar a mis funcionarios a requisar tu palacio y las casas de tus funcionarios, y se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. El rey de Israel mandó a llamar a todos los ancianos del país y les dijo: miren cómo ese tipo nos quiere causar problemas. Cuando mandó que le entregara a mis esposas y mis hijos, mi oro y mi plata, no se los negué. Los ancianos y todos los del pueblo respondieron: no le haga caso, su majestad, ni ceda a sus exigencias. Así que Acab les respondió a los mensajeros de Ben-Hadad: díganle a mi señor y rey, yo, tu servidor, daré todo lo que me pediste la primera vez, pero no puedo satisfacer esta nueva exigencia. Ellos regresaron a Ben-Hadad con esa respuesta. Entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab: que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. Pero el rey de Israel respondió: díganle que no cante victoria antes de tiempo. Me gusta mucho la traducción de la Reina Valera allí cuando dice: no ha de jactarse el que se pone la armadura, sino el que se la quita. Cuando Ben-Hadad recibió este mensaje, estaba bebiendo con los reyes en su campamento. De inmediato les ordenó a sus tropas: a las armas. Así que se prepararon para atacar la ciudad. Padre, queremos partir de esta escritura
para que tú puedas revelarnos la maravilla que es llevar una vida conforme a tu palabra y la maravilla de ejercer una palabra profética y de aprender a recibir palabra profética. Padre, háblanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero ver el equipo pastoral de pie, hermanito. Quiero verlos. Luis, Nelson, Oscar Portillo. Daniel no ha venido. Va, deja todo ahí y se siente aquí. La coordinación de hombres. ¿Quién falta? Raúl y William. Jonathan, quizá. Me le preguntan mañana que qué le pasó. ¿Coordinación de hombres? ¿De mujeres? ¿Quién faltó? Va. Iris y Patti, ¿verdad? Me le preguntan. Siéntense, hermanitos. El predicador, profeta o funcionario. Con esta pregunta nos vamos a acercar al pasaje y poder dilucidar bajo, diríamos, que el capítulo 19 trata de abordar una pregunta, que es el capítulo anterior. Diríamos, ¿quién es Dios en Israel? Sería como la pregunta que debería de palpitar al leer el capítulo 19. ¿Quién es Dios en Israel? Y la respuesta que el capítulo 19 nos da, pues el Dios de Israel no es Baal, sino Yahvé, Jehová, el Señor. Ese sería como el referente inmediato que tenemos en el capítulo 19. Ahora entramos al 20 y diríamos que hay una pregunta que esté así como de fondo en el capítulo 20. Si en el 19 es ¿quién es Dios en Israel? En el capítulo 20 tendríamos que preguntarnos ¿quién es Dios? ¿Quién es rey en Israel? ¿Quién es rey en Israel? ¿Quién reina sobre Israel? Y por supuesto la respuesta que vamos a tener es Acab no es el rey es Yahvé. Eso es lo que vamos a dilucidar. Así como en el capítulo 19 la pregunta era ¿quién es Dios en Israel? No es Baal, el Dios de Israel, sino Yahvé. O como lo traduce la Reina Valera, Jehová. O como lo pone la NBI, el Señor. Ustedes saben que no tenemos una traducción exacta y perfecta del nombre divino. El nombre divino solo son 4 consonantes, que hasta la fecha no sabemos exactamente cómo debe pronunciarse el nombre divino. La Reina Valera optó por traducir esas 4 consonantes por Jehová, pero esa es la traducción de la Reina Valera, tomando las consonantes del nombre divino Yahvé y las vocales de Adonai. Los lingüistas hebreos, o mejor dicho, lingüistas estudiosos del hebreo, dicen que Yahvé es más o menos la pronunciación cercana. Yahvé. ¿Quién es Dios sobre Israel? No es Baal, es Yahvé. ¿Quién es rey sobre Israel? No es Acab, es Yahvé. Y Dios ejerce su señorío en la palabra.
Por eso es que yo quisiera, hermanos, que aprendiéramos a entender la trascendencia de la palabra. La predicación no es la mera exposición de un libro. La predicación debe ser una palabra vibrante que nace de Dios a partir de las Escrituras. Porque es en la palabra donde Dios ejerce su señorío. Cuando Dios ejerció el señorío sobre la creación, hemos dicho una y otra vez, cuando Dios ejerció el señorío sobre la creación, lo que dio fue una palabra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas de la tierra, y se separaron. El señorío, el reinado de Dios sobre la creación se ejerce por la palabra. ¿Me van siguiendo? Lo mismo. El reinado de Dios, el señorío de Dios en la historia se ejerce por la palabra. Cuando Dios quiere transformar la condición del ser humano, es decir, cuando quiere intervenir en el escenario de la historia, lo que Dios envía es una palabra. La palabra es el nexo entre la acción divina y la transformación de la historia humana. ¿Me van siguiendo en esto, hermanitos? No quiero que por estar escribiendo no capten el mensaje. No pueden hacer las dos cosas. Lean y oigan. Bienaventurado el que lee y el que oye, dice la Biblia. Después escriban. O escriban concentrándose, pero no van a oír, no van a leer y van a escribir a la vez y se les va a quedar todo. Tienen que tener una alta capacidad de concentración y de captación. Por estar escribiendo no vayan a desentenderse de la explicación. Cuando Dios quiere intervenir en la historia, lo que Dios envía es una palabra. ¿Y a través de quién envía la palabra? A través de un profeta. En estos versículos 12, del 1 al 12, tenemos un escenario. Tenemos una situación histórica. Tenemos una realidad del pueblo de Samaria. Allí está. Donde Ben-Hadad, rey de Siria, quiere ejercer señorío sobre Israel. Ben-Hadad envía a sus funcionarios, a sus mensajeros, y aquí tenemos, diríamos, el paralelo. ¿Quién es el rey sobre Israel? No es Ben-Hadad ni es Acab. Dios va a decir, soy yo el rey de Israel. Porque Ben-Hadad, en el versículo 1, Ben-Hadad envió mensajeros. Versículo 2. Ben-Hadad envía mensajeros. Y esos mensajeros llevan la autoridad y el poder de quien les envió. Lleve esta secuencia porque esta misma secuencia la vamos a encontrar más adelante. Ben-Hadad quiere ejercer un señorío sobre Israel. Y esta es como la constante siempre en la historia.
otros señores quieren enseñorearse de nosotros. Esta será una de las figuras más favorecidas o preferidas del apóstol Pablo. Que otros señores quieren enseñorearse de nosotros. Y la palabra, como ya lo veremos, tiene la función de provocar liberación en nosotros de esos señoríos y permitirnos vivir bajo el señorío de Yahvé. La palabra de Dios cuando llega, por eso, cuando la palabra sea predicado, sepa atesorarla, hermano. Porque en esa palabra que Dios le envía, Dios le quiere enviar liberación de la servidumbre de esos otros señores que quieren gobernarnos, y a la vez nos provee instrucción para vivir bajo el señorío de Yahvé. Cuando usted no atiende la palabra, cuando no recibe la palabra, estamos corriendo el riesgo de desarrollar una vida cristiana sujeta a otros señoríos y no a experimentar la libertad plena de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Cuando usted no predica la palabra, cuando se dedica a inventar tonteras, chistes, cuentos, a bajar cosas de internet solo por ocupar un espacio de media hora para hablar y no realmente la palabra de Dios, usted no les está proveyendo liberación a aquellos a quienes le predica. Cuando usted está viendo la predicación solo como ver de dónde saca un material para ocupar un bloque de tiempo, es decir, ver cómo rellena la media hora, usted está privando al pueblo de Dios de una experiencia de liberación. Porque lo que liberará a la iglesia, lo que liberará a sus oyentes de cualquier esclavitud en su vida, física, espiritual, económica o de cualquier aspecto, es la palabra de la que debe ser usted portador. Pero si usted no lleva una palabra, si no comunica una palabra de Dios, entonces usted tiene una audiencia esclava, sujeta a una cantidad de señoríos. Y una iglesia esclava deja de servir a Dios. Por eso dice más adelante, versículo 9, Acab le responde. ¿Cómo se describe a sí mismo Acab? Dice, díganle a mi Señor y Rey. ¿Qué más? Yo. ¿Quién es el Rey de Israel entonces? ¿Quién es el Señor de la iglesia entonces? ¿Quién es el Señor de nuestra vida entonces? La palabra es el instrumento que me permite vivir bajo el señorío de Dios. La palabra es la fuerza que me saca de opresiones a otros reyes. Y cuando hablo de otros reyes, amados hermanos, en esta época no estoy hablando necesariamente del mundo político, aunque de hecho existan. Estoy hablando de las cosas que gobiernan su vida. Estoy hablando de aquello que tiene atada su vida. Estoy hablando de todo aquello que todavía hay en nosotros como ataduras espirituales que no nos dejan gozar la plenitud de vida
que el Evangelio nos propone en Cristo Jesús. ¿Me estamos oyendo, iglesia? Por tanto, es en la palabra donde Dios quiere librarnos de tales señoríos y colocarnos como siervos de Dios. Hay un tema en el lanzamiento, ¿ustedes se acuerdan? Lo que es el primero que se da se llama de la servidumbre al servicio. De la servidumbre al servicio. La servidumbre es el estado, diríamos, esclavizador. La servidumbre es la condición deshumanizante que sobre nuestra vida desarrolla un opresor. El servicio es la respuesta libre y agradecida que brindamos a aquel que nos otorgó la libertad. Hoy vivimos para Él. Es nuestra respuesta de gratitud hacia aquel que nos colmó de su bendición. La servidumbre es la opresión destructora. Y el problema es que el hombre no logra a veces entender el camino de su liberación y prefiere vivir sometidos a servidumbre, no percatándose que la servidumbre es cada vez de forma frecuente, cíclica y constante. La servidumbre es deshumanizadora y se lleva todo lo que más estimamos. ¿Me están oyendo, iglesia? Por eso Dios nos llama a su servicio, pero no nos tiene en servidumbre. En servidumbre nos tiene el pecado. En servidumbre nos tiene la religión. En servidumbre nos tienen nosotros mismos. Y la lógica de la servidumbre es esta. Ben-Hadad manda un recado al rey de Israel y le dice, versículo 3, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. Esa es la propuesta de Ben-Hadad, llevarse lo que somos y lo que tenemos. El rey de Israel envía una respuesta que describe su, diríamos, su disposición a sujetarse al señorío de Ben-Hadad a cambio de vivir unos cuantos días más. La servidumbre solo garantiza nuestra sobrevivencia. El servicio, ya lo veremos, garantiza vida plena. ¿Me van siguiendo, iglesia? La servidumbre solo concede sobrevivencia, pero nos va quitando todo. Versículo 5. Los mensajeros, otra vez, subrayen la palabra que ya apareció en el versículo 2. Mensajeros. Vuelve a aparecer en el versículo 5. Los mensajeros. ¿Cómo traduce la Reina Valera? Igual, bien. Los mensajeros volvieron a Acab y le dijeron, así dice Ben-Hadad, mandé a decirte que me entregaras tu oro y tu plata, tus esposas y tus hijos. Ojo, el opresor se lleva primero nuestra familia y nuestras pertenencias. Es lo primero que perdemos cuando comenzamos a vivir en una esclavitud
que no sea servir al Señor. Cuando dejamos de servir a Dios, cuando a cambio de una mera sobrevivencia entregamos nuestra vida en servidumbre, perdemos lo más cercano a nosotros. Por tanto, versículo 6. Mañana, como a esta hora, voy a enviar a mis funcionarios a requisar tu palacio y las casas de tus funcionarios, y se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. Esa es la servidumbre. En apariencia, la servidumbre me está entregando sobrevivencia, pero me está despojando de todo lo que yo valoro, de todo lo significativo para mí. Cuando la vida del ser humano no está al servicio de Dios, ni se coloca bajo el señorío de Dios en su palabra, entonces nos exponemos a ser despojados por todo aquello que nos gobierna. Y quiero decirles que todo aquello que nos gobierna se robará todo de nuestra vida. No solamente la pérdida material, es la pérdida de la dignidad también. La valoración. Una de las cosas que Dios nos devuelve cuando nos convierte en sus siervos es dignidad, es valoración. Cuando la palabra toca nuestra vida, lo que Dios nos da es un nuevo lugar, una nueva posición. Somos nuevas personas, adquirimos dignidad. Cualquier otro señor solo pisoteará la vida y saqueará lo mejor de nosotros. Y al final los dejará vacíos, destruidos y sin futuro. ¿Están oyendo, hermanos? ¿Están oyendo o no? Es con ustedes primero la palabra. Si decidimos no servir a Dios y nos olvidamos que Él es el rey, que no es Acab el que va a decidir los destinos de Israel, que no es Ben-Hadad quien va a decidir los destinos de Israel, sino que el que decide el rumbo de Israel es Yahvé. Por tanto, lo que Israel debió desde un principio hacer es colocar su vida en búsqueda de Dios, porque ese Dios siempre le traerá liberación. Pero Acab, en lugar de buscar a Dios, decidió entregarse, someterse, sujetarse. La esclavitud, la opresión y la servidumbre destruyen la valoración, la dignidad, la familia y las cosas que más usted quiere. Si renunciamos a vivir bajo el Señor y nos queremos ir en pos de otros señores, vamos a terminar totalmente vacíos y destruidos. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Los mensajeros regresaron. Y le dijeron a Ben-Hadad todo lo que Acab había dicho. Y Ben-Hadad dio una palabra sobre Acab, versículo 10. Que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado.
Y como Acab le mandó a decir que no cantara victoria antes del tiempo, Ben-Hadad, que estaba en embriaguez, se levanta e inmediatamente ordena a sus tropas: vamos a atacar la ciudad. La servidumbre nos reduce a polvo, hermanitos. La servidumbre la hará tronar, destrozar, aniquilar, y usted será polvo nada más. Es que ya lo dijo Jesús: el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Aquí está Ben-Hadad. Mañana a estas horas no quedará ni polvo de tu ciudad. Cualquier otro señor sobre nuestra vida quiere pulverizar lo que somos y lo que tenemos. La palabra de Dios es una palabra que llega a nuestra vida y a la vida de los creyentes, a la vida de los no creyentes. Y llega cuando tales personas estamos experimentando esos procesos de pulverización. Cuando en un descuido, cuando en una fijación, cuando en una desconcentración, cuando en una desorientación de la vida, nos vamos distanciando del Señor, nuestro Señor Jesús, y vamos en un proceso de sometiéndonos a otros señoríos, y que ese proceso de otros señoríos va acabándose la vida, va pulverizando la vida, se va destruyendo lo mejor de nosotros. Allí, cuando tal servidumbre parece que reduce a la nada lo que somos y tenemos, allí es donde llega de manera gloriosa, precisa y oportuna la palabra del Señor a nosotros. ¿Cuántas personas a los cuales usted le predica, en la circunstancia que sea? ¿Cuántas personas en su conexión, en su columna, a quienes usted le lleve el mensaje, están llevando un cierto nivel de pulverización? Esas personas son reconstruidas, renovadas, regeneradas por esa palabra que Dios envía. Ante esta realidad entra el versículo 13 de manera gloriosa. Hasta este momento todo el escenario es humano. Ben-Hadad y Acab, los funcionarios y los mensajeros de Ben-Hadad y los funcionarios de Acab. Hasta hoy es como un conflicto de reyes. Dos reyes queriendo regir el destino de Israel. Pero en el versículo 13 entra el verdadero rey. Y cuando entra el verdadero rey, ¿en qué entra, hermanitos? Entra a través de una palabra. Dios ha decidido intervenir. Dios ha decidido actuar, porque esto es lo que llena de esperanza el alma. Que Dios no se queda atado de manos, no se queda paralizado ante la maldad del ser humano, ni mira con desdén cuando su pueblo es sometido a una pulverización. El Dios de la Biblia es el Dios que siempre está dispuesto a levantarse e intervenir en la vida de cada uno de nosotros para retornarnos a nuestra plenitud de vida. La vida del cristiano no es más que esa lucha entre nuestra tendencia a querer atender a los Ben-Hadades actuales y el Dios de Jesús enviándonos una palabra de liberación que reconstruya nuestra vida. ¿Qué es el mensaje entonces? El mensaje que usted ha de dar al oyente, al destinatario, aquel que está quizá hecho pedazos
por ese dominio al que fue sometido. La palabra es la palabra en la que Dios ha decidido: hasta aquí llega tu pulverización. En esa palabra Dios quiere decirnos: yo tengo la autoridad de retornar tu condición de destrucción. Eso es lo glorioso, hermanos, que no somos conferencistas. Dios nos libre de eso. Cuando usted va a hablar, no es un conferencista en su columna o conexión. Tampoco es un charlatán que va a dar una charla. Jamás diga: miren, voy a dar mi charla. Solo los charlatanes dan charlas, hermanitos. Y usted no es charlatán. Lo glorioso del predicador es que en su dimensión de profeta, él es el mensajero del Dios que ha decidido intervenir para que esto no esté más así. En la palabra Dios quiere actuar para transformar la pulverización amenazante y quiere conducir a Israel a una revitalización, a una victoria maravillosa. Pero Dios no envía arcángeles ni ángeles. Envía una palabra en la vida de un mensajero. Usted es ese mensajero, hermanito. Usted es ese mensajero, hermanita. Jamás cambie el momento glorioso de anunciar la palabra por ninguna otra cosa. Porque en esa palabra es Dios levantándose de su trono y diciendo: yo estoy aquí para cambiar la suerte de ustedes. Estoy aquí para obrar liberación, salvación, sanidad, restauración. En la palabra. Y cuando usted oiga la palabra, amado hermano, no concentre su atención en la persona ni en el hombre que predica. Este solo es un portavoz, es un mensajero. Concéntrese en recibir la palabra, porque en esa palabra Dios quiere decirle: hasta aquí llega tu tribulación. En esa palabra Dios quiere actuar. En esa palabra Dios quiere intervenir. En esa palabra Dios quiere descender. En esa palabra Dios quiere regenerar, quiere reconstruir, coser lo roto. Pero hay que recibir esa palabra. Hay que atesorar esa palabra. Hay que acoger esa palabra. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Y es así que dice el versículo 13: mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció: así dice el Señor, ¿ves ese enorme ejército? ¿Ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos y entonces sabrás que yo soy el Señor. Hoy lo entregaré en tus manos y entonces sabrás a quién debes servir, a quién debes dedicar tu corazón, para quién debes vivir, para quién debe ser tu amor, tu lealtad, tu devoción. ¿Por quién debes de vivir? Porque somos tentados a esclavizar nuestra vida. Somos tentados a someter nuestra vida a opresiones humanas. Pero Dios nos envía una palabra para decirte: te voy a enseñar dónde debe estar tu corazón. Cuando Dios nos envía la palabra, es un acto de misericordia. Cuando Dios envía una palabra, es un acto de compasión. Es el Dios que al vernos cómo se descompone nuestra vida y nuestro entorno a causa de la servidumbre, es el Dios que quiere intervenir para decir: yo quiero cambiar esa realidad de tu necedad que busca Ben-Hadad. Yo quiero cambiar esa necedad que te ha sido esclavizar a Ben-Hadad. Yo quiero transformar. Es que miren, ese es nuestro Dios misericordioso. Que no obstante, siendo Él el rey de Israel
y al pueblo de Israel se le ha olvidado quién es su rey, Dios aparece para darle un recordatorio de pura gracia, de pura benevolencia. Dios toma la iniciativa y envía una palabra. ¿Ves ese enorme ejército? Es que justamente ese enorme ejército es lo que había quebrado la voluntad de Acab cuando hizo sus cálculos humanos, cuando sacó sus sumas y restas, multiplicaciones, y se dio cuenta que no había manera de poder contradecir, de poder contrariar, de poder rebelarse, de poder presentar batallas ante Ben-Hadad. Es justamente esa ecuación de ese enorme ejército contra algo pequeño e insignificante lo que llevó a quebrar la voluntad de Acab. Y al quebrar su voluntad, le mandó a decir a Ben-Hadad: somos tus siervos, soy tuyo, soy tu servidor, soy tu esclavo. Pero el Dios entra en esa historia totalmente dispar entre un enorme ejército y el pequeño de Samaria. Dios entra en esa historia para revelarnos y recordarnos quién es nuestro Dios. Que no obstante nos rodee un ejército enorme, Dios se nos revela para mostrarnos quién es Él y recordarnos a quién hemos de servir, a quién hemos de dedicar la vida. Y sea esto un recordatorio para nosotros ahora, hermanitos, cuando caen en tentación de querer entregar la vida a alguien, cuando caen en la tentación de querer ofrendarle la vida a alguien. Todo Señor que no sea el Señor de Israel, el Dios de Jesús, terminará vaciando y pulverizando toda nuestra vida. ¿Están claros en esto, iglesia? Y acá pregunta por medio de quién lo hará el Señor. Así dice el Señor, respondió el profeta: lo haré por medio de los cadetes, dice la NBI. La Reina Valera creo que dice los asistentes, ¿va? Los siervos. Lo haré por medio de los cadetes. ¿Y quién iniciará el combate?, insistió Acab. Tú mismo, respondió el profeta. Así que Acab pasó revista a los cadetes, que sumaban 232 hombres. También pasó revista a las demás tropas israelitas, 7,000 en total. Se pusieron en marcha al mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados que estaban con él seguían emborrachándose en su campamento. Los cadetes formaban la vanguardia cuando los exploradores que Ben-Hadad había enviado le informaron que unos soldados estaban avanzando desde Samaria. Ordenó: capturen los vivos, sea que vengan en son de paz o en son de guerra. Los cadetes salieron de la ciudad al frente del ejército. Cada soldado abatió a su adversario y los sirios tuvieron que huir. Los israelitas los persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de Siria, escapó a caballo con algunos de sus jinetes. El rey de Israel avanzó y abatió a la caballería, de modo que los sirios sufrieron una gran derrota. La primera intervención del profeta es para anunciar esperanza. Es para decirle a Israel: no se asusten. Ese enorme ejército que ha doblegado su voluntad, ese enorme ejército que ha quebrado su dignidad, ese enorme ejército que amenaza con pulverizarlos,
Hoy yo se los entregaré a ustedes. La palabra de Dios, la palabra del profeta es, en primera instancia, una palabra de esperanza, una palabra de salvación, una palabra de vida abundante, una palabra que nada hay imposible para Dios. Por eso es que la palabra que baja de Dios es una buena noticia, una buena nueva. Por eso es que la palabra de Dios siempre es una buena noticia, porque habla de la capacidad divina para intervenir en nuestra historia y transformarla para su gloria. Por eso es que la palabra del predicador ha de ser una palabra reconstructora, sanadora, regeneradora, esperanzadora. La palabra suya, cuando se para ante el pueblo, que en principio no es palabra suya porque ha sido tomada o recibida de parte de Dios, pero es suya porque usted la ha hecho propia, la ha encarnado, la ha metido en su corazón. Y esa palabra que ahora es suya porque la ha recibido y la ha encarnado, ahora esa palabra la transmite con una capacidad de provocar esperanza. Esa palabra hoy la transmite con la posibilidad divina de ver un tiempo nuevo en la vida del destinatario. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Es la primera palabra que llega a Acab. Esa es la primera intervención de Dios. Un Dios que desde su gracia, desde la libertad de su misericordia, desde la abundancia de su bendición, es un Dios que en nuestras opresiones, amenazas, decide intervenir a fin de cambiar el curso de nuestra vida. Esa debe ser en primer lugar su predicación. Eso debe anunciar en primer lugar su mensaje. ¿Estamos, hermanitos? Pero resulta que el pueblo de Dios puede acomodarse a sus victorias, puede confundirse. Eso. El pueblo de Dios a veces se confunde y cree que haber obtenido una victoria hoy, como dijo el Señor, garantiza la victoria siempre. Uno de los problemas que enfrenta el ser humano es cuando recibe lo que ha pedido, cuando se apropia de la tierra que Dios le ha entregado, se olvida que la lucha continúa. Por eso el término o la frase que se repite constantemente en Deuteronomio es: no te olvides. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te dé, y hayas levantado casas, y hayas hecho de tu ganado, y te hayas ubicado en cada lugar que Dios te designare, no te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Porque somos propensos a estancarnos. Somos propensos a convertir una victoria en la totalidad. Somos propensos a tomar una bendición de Dios y creer que esa bendición ya es Dios.
¿A cuántos Dios les envía una bendición y ahora ya no viven para Dios, viven para su bendición? Si esa bendición es un hijo, lo mismo. Jamás debe olvidar que aunque Dios le haya bendecido con un hijo, usted no debe vivir para su hijo, sino que para su Dios. Porque Él no es su Dios, es su bendición. No se olvide de dónde la recibió. Recibió una esposita o un esposito. Hay quienes la agarran y ya no viven más que para el marido o la mujer. Mira, y aquel que se hizo, desde que se casó ya no sale de la casa. Y en la cartera una gran foto de la mujer que anda así, ve. En el carro ya no anda la Virgen del Rosario, pero anda una gran foto de la mujer. Y en su oficina no es como las oficinas de gobierno que tienen una gran foto del presidente. Una gran foto de la mujer tiene ahí. O sea que vive para la mujer. Pero en su ministerio, no, sí que como solo con la mujer pasa ya. No, si como a la mujer adora. Hasta mi Virgen le dice. Dios le provee un trabajo y ya no vive para Dios, sino que para el trabajo. Israel ha obtenido una promesa gloriosa y dice, hoy yo se los entregaré. Tuvieron una victoria y se conformaron. Somos conformistas. Pero la palabra, esto es lo maravilloso de Dios. Esto diríamos es lo delicioso de Dios. Que nunca jamás vamos a llegar aquel día delante de Él a decirle, Dios, ¿por qué no me hablaste cuando yo me estaba deslizando? ¿Por qué no me hablaste cuando yo estaba en ese proceso de colocar mi vida bajo otro Señor? Porque en cualquiera sea la circunstancia de la vida de aquel a quien usted predica, Dios siempre le enviará una palabra, siempre. Por eso va y le dice en el 22, más tarde el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo, mire reycito, no se duerma usted en sus laureles, trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Siria volverá a atacar. Como dice ahí la Reina Valera, hermanitos, cuando dice aquí no se duerme en sus laureles, ¿y qué sería lo equivalente a no te duermas en tus laureles? Sí, considera y mira lo que hagas. ¿Correcto? El profeta advierte, lo que viene a su vida es esto. Tiene una autoridad para visionar los acontecimientos que llegarán a su vida. El profeta prepara al pueblo para lo que viene. Anuncia. El profeta no se duerman, hijos, le dice. No porque ya obtuvo esto, crean que ha terminado la lucha. Ha logrado un peldaño en su éxito, ha logrado un peldaño en su bendición, pero eso no es todo. Falta mucho más. El profeta no llega para acomodar, llega para decirle, Señor, aquí falta mucho más todavía. Tienen que fortalecerse y aprovisionarse, porque no crean que ese rey derrotado no va a volver.
Va a regresar. Oiga esto, todo aquello a lo que usted un día dedicó su vida, siempre va a intentar volver a reinar sobre usted. ¿Me está viendo? Todo aquello que un día rigió su vida, amenazó su vida, encadenó su vida, oprimió su vida, todo eso un día querrá volver. Pero la palabra gloriosa siempre está allí para llegar a iluminar nuestra realidad. Es que, amados hermanos, es que ustedes tienen que estar tan cerca del corazón de Dios. En unas exposiciones más adelante vamos a hablar acerca de cómo obtener esa palabra de Dios. Hoy nada más estoy planteando lo que la palabra es capaz de hacer, lo que la palabra es capaz de provocar, la función real que debe realizar como mensajero de Dios. Todavía no hemos hablado y cómo hago para tomar esa palabra de Dios. Y ahí pues yo no tengo más fórmulas que compartirles mi experiencia personal, no tengo más. Y Dios me ayude a explicárselas. Quizá ahí pues será más de preguntas y respuestas, porque de lo que ustedes me pregunten, quizás voy a aclarar lo que pasa con mi experiencia personal de transmitir una palabra de Dios a su vida. Pero lo glorioso que yo miro es cuando Dios ve que potencialmente estamos entrando en una situación de calamidad. Cuando Dios ve que de manera potencial estamos en una situación donde vamos a correr un riesgo gravísimo, Dios vuelve a hablar a nosotros. Dios vuelve a referirse, Dios vuelve a buscarnos. Pero los funcionarios del rey le aconsejaron: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Por eso son demasiado fuertes para nosotros. Le dicen los consejeros a Ben-Hadad: pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los venceremos. Haga usted lo siguiente: destituya a todos los reyes y reemplácelos por otros funcionarios. Prepare usted también un ejército como el que perdió, caballo por caballo y carro por carro, para atacar a Israel en las llanuras. Sin duda los venceremos. Se hizo realidad lo que el profeta dijo. Cuando usted tenga una palabra de Dios, del profeta de Dios, póngale atención, porque no es el hombre en su condición de hombre, sino es en su condición de portador de una palabra. ¿Están oyendo, hermanitos? Se cumplió tal y como lo dijo el profeta. Y venía hoy, y mire lo que dice el 27, Acab por su parte pasó revista a las tropas israelitas y las aprovisionó. Estas se pusieron en marcha para salir al encuentro de los sirios y acamparon frente a ellos. Y miren la descripción gráfica que se da entre Ben-Hadad y su ejército y Acab y su ejército. Parecía, los de Acab, dice que parecían un pequeño rebaño de cabras, mientras que los sirios cubrían todo el campo. Un rebaño de cabras, de toda forma y tamaños. Eso parecía. Y los sirios, ellos llenaban toda la tierra. Otra vez, claro, la idea siempre es esta. El enemigo siempre vuelve y vuelve con más fuerza, con más organización, más fortalecido. Es lo que el diablo siempre hace. En el afán de recobrar su señorío sobre usted, el enemigo viene y viene fortalecido.
¿Qué nos queda? La palabra otra vez. ¿Quién aparece en el 28 otra vez? El hombre, el profeta de Dios. Es que el profeta aparece en los momentos culminantes, especiales, decisivos, determinantes en la vida de los seres humanos. De cada profeta se debe decir, es que mire, hermano, usted trajo una palabra vivida en el momento que yo más lo necesitaba. No ha de vivir el profeta de los elogios humanos, pero sí debe escuchar cuán significativo fue en un momento determinado la palabra que Dios puso en su boca. Y no la debe escuchar a fin de que usted crea que es usted el rey o la persona a quien se le ha de otorgar gloria. Es a fin de reconocer que Dios se acuerda de nosotros y nos envía oportunamente su palabra. Lo que usted como predicador debe ser es el hombre o la mujer en quien Dios ha decidido intervenir oportunamente en la vida de aquellos cuando más lo necesitan. Eso es el mensaje, hermanos. El mensaje, la predicación, la palabra es la intervención oportuna de Dios. En cada momento, en cada etapa, en cada necesidad, en cada coyuntura, Dios llega con su palabra para determinar el rumbo de esa vida. Si usted no tiene y no quiere este privilegio, miserable de usted, hermano. Si usted cambia esta gloria, miserable de usted. Si usted abandona este glorioso y bendito privilegio, mejor amárrese una llanta de tráiler y tírese al mar. Porque Dios le ha otorgado una gloria tremenda. Le ha otorgado una bendición grande. Ser instrumento divino a través de su palabra para intervenir de manera decisiva en cada coyuntura distinta de su pueblo. Y si usted lo cambia por un pelón, por un peludo, por una gorda, por una colocha, por una negra, miserable de usted. Si usted cambia esto de la gloria humana por una gloria humana, si usted cambia la gloria de Dios por la gloria humana, miserable de usted, hermanito. Pero qué maravilloso es reconocer que Dios ha decidido visitarnos, como decíamos en el lanzamiento. Dios ha decidido visitarnos y reconocer esa visitación de Dios y decirle: aquí estoy, heme aquí, yo quiero ser tu mensajero. Cuando Él pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Reconocer que este tiempo que vivimos es un tiempo de visitación. Y decirle a Dios: yo podría embarcar mi vida en tantas tonteras, pero yo decido poner mi vida a tu servicio. ¡Aleluya! Y el profeta llega y dice: así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, te voy a entregar este enorme ejército en tus manos y así sabrás que yo soy el Señor. Dios vuelve una vez más en la persona del predicador a decir que Dios es Dios de cualquier circunstancia. Y aunque el enemigo y aunque el rey venga con la cara que venga, con la armadura que venga, con la cantidad que venga, sea en el monte, sea en los valles, en cualquier lugar aparezca, y como aparezca, el Señor lo vencerá. ¡Aleluya! Glorifiquen al Señor, mudos. Como que les han cosido la trompeta. Es ese Dios poderoso que predica en iglesia. No somos portadores de doctrinitas. No somos portadores de dogmitas. Somos portadores que nuestro Dios es un Dios de victoria en el monte o en el valle. Que
el pueblo no se amilane. Quizás la bestia viene ahora con nueva cara, pero no se preocupen, que no importa el rostro que adopte, las armas que traiga, la postura que tenga y el lugar en que nos enfrente. Si la palabra de Dios rige nuestra vida, Dios siempre nos lo entregará. ¡Aleluya! Profeta o funcionario, ¿qué es pues, hermanito? Y dice la Biblia que en el 29 y 30, voy rápido porque el tiempo se me acabó, y ustedes les agarra prisa de novia que la deje el tren. 29 y 30 dice que 7 días estuvieron acampados, uno frente a otro, pero que en un solo día los israelitas le causaron 100,000 bajas. Y en el 12 dice que ¿qué les pasó a los otros 27,000 de ellos? Le cayeron los tetuntes en la cabeza. Ben-Hadad escapó. Los funcionarios le dan su consejo y le dicen: hemos oído que los reyes de Israel son compasivos, rindámonos ante ellos. 32 se presentaron ante el rey, se rindieron ante él y le rogaron. Su siervo Ben-Hadad dice: por favor, perdóneme la vida. ¿Todavía está vivo?, preguntó Acab. Pero si es mi hermano. Los hombres tomaron esa respuesta como un buen augurio y le dijeron: claro que sí, Ben-Hadad es su hermano. Vayan por él, dijo el rey. Cuando Ben-Hadad se presentó ante Acab, este lo hizo subir al carro de combate. Y Ben-Hadad le dijo: hoy te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo, y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. Y Acab le dice: sobre esa base te dejaré en libertad. Firmó un tratado con él y lo dejó ir. Y aparentemente todo estaba bien. Pero otra vez la palabra llega y llega para incomodar. A veces no nos gusta la palabra porque estamos ya bien, pues. Hasta ya firmamos ahí ante el notario que ya dijimos el sí, estamos. No. Me refiero a la venta de un carro, va, ustedes ya van. Ya van por otro lado, hombre. Hablando de un negocio, de un notario, pues. Pero todos los que están pensando ya: ay, mi matrimonio, ay. Es que miren, hermanitos, miren cómo el enemigo es engañoso, ¿va? Dice que le va a devolver, el desgraciado. Si él no necesita que le devuelvan nada, él ha ganado, es victorioso, tiene que ir a tomar posesión de aquello. Pero se deja dormir el pasmado. Es que a veces nos entuturuta. No duermen, pues. ¿Y qué le pasa a la hermanita? Porque bien dormida la tienen. Bien dormido lo tienen al pobre. Pero mire, ahí vuelve a llegar la palabra. 35. En obediencia a la palabra del Señor, un miembro de la comunidad de profetas, otra vez del profeta, aquí voy cerrando en esto, y le dijo a otro profeta: golpéame. Pero aquel se negó a hacerlo. Entonces el profeta le dijo: por cuanto no has obedecido al Señor, tan pronto como nos separemos, te matará un león. Y después de que el profeta se fue, un león le salió al paso y lo mató. Miren, yo, aunque no me diga golpéame, yo me lo suelto. Mejor adelantémonos, hermanito. No hace que nos harte el león. ¿Y por qué le pegó, pastor? Lea la Biblia. Antes que me lo diga, mejor que se ahorre las palabras.
Más adelante el mismo profeta encontró a otro hombre y le dijo, golpéame. Así que aquel hombre lo golpeó y lo hirió. Luego el profeta salió a esperar a la vera del camino, cubierto el rostro con un antifaz. Cuando pasaba el rey, el profeta le dijo, este servidor de su majestad entró en lo más reñido de la batalla. Allí alguien se me presentó como un prisionero y me dijo, hazte cargo de este hombre. Si se te escapa, pagarás su vida con la suya o con 3,000 monedas de plata. Mientras este servidor de su majestad estaba ocupado en otras cosas, el hombre escapó. Y Acab le dijo, esa es tu sentencia. Tú mismo has tomado la decisión. En el acto, el profeta se quitó el antifaz y Acab se dio cuenta de que era uno de los profetas. Y le dijo al rey, así dice el Señor. Has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Dice la Reina Valera, un hombre que yo había preparado para el anatema. Por lo tanto, pagará su vida con la suya y su pueblo con el tuyo. La palabra de Dios incomoda, hermanitos. Habrán mensajes que usted diga, este viejo por mí lo está diciendo maldito. Este viejo a saber quién le fue a contar estas babosadas. Hay gente que me ha dicho así. Porque yo pongo a veces ejemplos aquí, o casos, que yo dije un día, ahí se van al Mistitona a chambrear de los maridos. Y me hizo un hermano una vez, me mandó un mensaje, ¿y cómo supo que estábamos en el Mistitona? Me dijo. ¿Quién le fue a contar? No, hermana, nadie. Le digo, si eso así salió, va. Era para usted la palabra, recíbala. Cuando la gente siente una palabra tan directa, tan específica, le da como cierto enojo, que fue lo que le pasó a Acab. Regresó deprimido y malhumorado. Cuando el corazón no está dispuesto a oír la palabra y a aceptar esa palabra, a recibir esa palabra, una palabra donde el profeta ha venido demostrando que es mensajero de Dios. Porque no es cosa de que apareció de la nada. No, ha venido en una trayectoria. Dios lo ha venido enviando una y otra vez. Y en cada etapa de la vida de Israel, ese profeta ha aparecido para intervenir en una palabra. Pero todas están lindas si son de entregarnos al enemigo. Pero ya aquella palabra que habla de que revise lo que acabo de hacer, ya no me gusta. Aquella palabra que toca puntos medulares, ya la rechazamos. Y mejor nos enojamos. Y nos vamos bravos de aquí. ¿A qué nos negamos? Simplemente a la posibilidad que Dios pueda enrumbar de nuevo nuestra vida por donde Él hubiera querido que fuera. Hermanitos, Dios quiere profetas en la vida de ustedes. Que en su mensaje no sean consejos de cocina, no sean chistes de Pepito, no sean historias de su vida. Que sus mensajes hayan nacido en la boca de Jehová. Porque ese mensaje traerá siempre esperanza. Ese mensaje llegará en el momento para estremecerlo y que ponga cara de vivo. Eso le quiso decir, no se duerma su majestad. Ponga cara de vivo, le digo. Ese momento ratificará siempre el poder de Dios en cualquier circunstancia. Y ese mensaje es capaz de incomodarnos. Pero cuando aceptamos esa palabra que nos incomoda y la hacemos nuestra, trae buenos y maravillosos frutos. Pónganse de pie un momento, hermanitos. No se vaya de este lugar sin pedirle al Espíritu de corazón
que lo haga un mensajero de Dios. No se vaya de este lugar sin suplicar y derramar el alma. Que Dios lo use siempre que se pare ante el pueblo con la palabra. Que cada vez que Dios le convoca a una palabra, usted lleve esa palabra y que Dios se glorifique en esa palabra. Hombres y mujeres, grandes y pequeños, sobre toda carne, dijo el Señor, derramaré de mi espíritu. Espíritu Santo, esta noche, en el nombre de Jesús, te pedimos que derrame abundante profecía en la boca de estos hombres y mujeres. Que derrames palabra como un río. Que tu palabra corra. Que tu palabra corra. Que tu palabra corra. Y sea glorificado tu nombre. Que cada hombre y mujer esa noche aquí presente sea capaz de ser instrumento de tu gloria para intervenir en el momento preciso y necesario en la vida de aquellos que tanto lo necesitan. Pero ¿quién es capaz para esto, Dios? Si solo en tu misericordia y en tu bondad te acuerdas de nosotros y nos tengas compasión en esta hora. Y no solo nos envíes una palabra a nuestra vida, sino que a través nuestro envíes palabra a aquellos que lo necesitan. Señor, ejerce tu misericordia una vez más. Levanta de este lugar un poderoso ejército de mensajeros y mensajeras, que cuando tú digas la palabra, ellos salgan corriendo a divulgar esa palabra. Que cuando el Dios del cielo hable, estos mensajeros lo divulguen al norte y al sur, al oriente y al occidente. Usa cada uno de ellos, Dios. Glorifícate en la vida de aquellos que escuchan a través de la palabra de ellos. Porque te lo hemos pedido, Dios, en el glorioso nombre de tu amado Hijo, tu santo Hijo Jesús. Te lo hemos rogado, Dios. Amén. Aleluya. Dos cosas antes de irnos, hermanito. Uno, su ofrenda esta noche, no sea en el mariachi. Y dos, el sábado es el evento de Doxanova. Y así empezó el cristianismo. ¿Está el video por ahí para que lo podamos recordar? ¿Sí o no? Va. Para que lo podamos recordar, el costo son $12. Si su fe es tan grande, puede llegar con 10 o con 14. No, vale 12 para nosotros. Vale 12. Quiero decirles que ha habido un cambio de lugar. Estratégicamente es mucho mejor. Pero yo creo que si va un buen grupo, podemos llegar a unos 10, hermanito. Vamos a interceder por ahí. Apágueme la luz para que se lea. No, este es el viejo, hombre. El nuevo no hay. Este es el viejo. ¿A qué horas? Híjole, es cierto, el post-lanzamiento.
Ay, 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 ¿qué hacemos? Vamos a mover el post lanzamiento para el siguiente sábado, escrito. ¿Ah? La noche de ayer es el viernes, ¿va? No, el sábado. Sábado 2, 3. ¿Cuál boda? Pues sí, pero no es de la iglesia, es... Pero no invitó a la iglesia. Pues sí. Para él y su familia. O sea, no han hecho tamales para todo, ¿va? Entonces, es sábado 3 de noviembre será el post lanzamiento. Vaya, el nuevo quiero, pues. ¿Cómo está? Sanova te invita a que asistas a la conferencia Así empezó el cristianismo, seminario que profundizará en los orígenes como elemento de reforma para la iglesia de hoy. Conferencistas: Dr. David Ramos, licenciado Edwin Mira y licenciado Daniel Estrada. Fecha: sábado 27 de octubre, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Lugar: Time, Salvador del Mundo, entre Centro Comercial La Campana y KFC, sobre Alameda Roosevelt, la calle que baja del Salvador del Mundo. Tarjetas a venta en Librería Bautista y el día del evento. Mayor información al teléfono 2533-6969. Hermanos, está cabal entre el Kentucky y el Vigues. Ahí hay una entrada. Ahí está tremendo rótulo. Ese lugar está mucho más céntrico y ubicado para llegar. Una jornada de un día entero de trabajo. Hay airecito acondicionado para los calurosos. Pero miren, lo mejor será todo lo que van a aprender. Está mi hermano Edwin Mira y Daniel Estrada con las tarjetas allá afuera para que usted reserve. No tiene que ir a la librería Bautista. Aquí las puede comprar en la librería Betania con el hermano Pablo. O reserve inmediatamente y diga, mire, yo no lo ando ahorita, pero pongo mi nombre aquí porque yo quiero estar ahí. Apocalipsis estuvo exquisito hace como 2 meses. Este va a estar doblemente mejor. ¿Estamos? ¿Quiénes van ahí? Levanten la mano. No, apenas ahí, no estoy hambre. Háganlo. Levanten la mano de verdad. Miren, 50 quiero de ustedes ahí, hermanos, para que se preparen, aprendan y crezcan y no los enganchen. Va, su ofrenda, hermanitos. Y están despedidos. Sanova te invita a que asistas a la conferencia Así empezó el cristianismo, seminario que profundizará en los orígenes como elemento de reforma para la iglesia de hoy. Conferencistas: Dr. David Ramos, licenciado Edwin Mira y licenciado Daniel Estrada. Fecha: sábado 27 de octubre, de 8 de